Qué gusto y qué bendición saludarles nuevamente. Jesús de Nazaret fue crucificado hace casi 2000 años. Su muerte física en la cruz es el mensaje medular y la clave central en la que se basa todo el verdadero cristianismo. O es decir, sin la muerte física de Jesús en la cruz, no habría cristianismo, ni salvación, ni vida eterna para ninguno de nosotros. Nadie podría entrar al cielo al morir y estaríamos condenados a ir al infierno. Creo que todos los que hemos leído la historia de la crucifixión y muerte de Jesús, las imágenes que se forman en nuestra mente permanecerán grabadas para siempre y nunca jamás olvidaremos el precio tan grande que Jesús tuvo que pagar para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Los días antes que Jesús muriera fueron muy intensos, muy agitados, donde vemos entre otras cosas la entrada triunfal a Jerusalén, cuando está ante los fariseos en el templo, la Santa Cena, la oración en Getsemaní, la traición de Judas, su arresto, torturas, humillación, su juicio, crucifixión, su muerte y finalmente su gloriosa resurrección. He invitado a varias personas que nos compartan parte de lo que sucedió. Escuchemos atentamente. Hola hermanos, gusto en saludarlos. En esta ocasión les quiero hacer una breve reflexión sobre Semana Santa, basados en el pasaje Mateo 21 del 1 al 14. En este pasaje se ven 3 puntos claves: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la purificación del templo y la sanidad en el templo. Es importante recalcar la obediencia que debemos de tener cuando Jesús nos pide que hagamos algo. En este pasaje vemos a Jesús siendo alabado y glorificado como un rey. La gente saca las palmas y las bate a su paso y arrojan sus mantos en señal de rendición. La multitud se ha juntado debido a los sucesos que habían acontecido antes, como la resurrección de Lázaro. Jesús veía que la gente reaccionaba de acuerdo a lo que había visto, pero su corazón no era sincero. Jesús y el Padre estaban buscando verdaderos adoradores que le alaban en hecho y en verdad. Estas mismas personas días más tarde le estarían diciendo: crucifícale, crucifícale. Los milagros no siempre producen fe, pero la fe siempre produce milagros. Entrando en el templo, Jesús cita un pasaje de Jeremías: ustedes han convertido el templo en una casa de ladrones y vuelcan las mesas. Mi templo es casa de oración y ustedes roban, estafan y engañan a la gente. Tomaban la alabanza y la adoración que le pertenece a Dios para tener ganancias y posición social. Jesús les reclama que asistan al templo para seguir perpetuando su abuso y seguir con sus malas prácticas delante de Dios. Nos lleve a reflexionar qué buscamos nosotros cuando vamos al templo. Y traían ciegos y cojos a Jesús y los sanaba. Tenemos un Dios lleno de misericordia que nos oye cuando acudimos a Él para buscar sanidad. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, y nos escucha y puede sanarnos si se lo pedimos. Jesús tenía todo planeado para su entrada triunfal, todo lo tenía bien calculado. Qué día tan glorioso es en el que el Rey de Reyes entra a Jerusalén. Que la celebración de esta fecha nos recuerde dejar entrar a Jesús en nuestras vidas para servir con amor a nuestros hermanos. Es tiempo de reflexionar. Las ramas y las palmas las llevamos en el corazón. Damos la bienvenida a Jesús en oración y entrega con amor y esperanza en su resurrección. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Con qué autoridad hace estas cosas este hombre llamado Jesús?, preguntaban los principales sacerdotes. ¿Con qué autoridad enseñaba de esa manera tan diferente?, preguntaban los fariseos. ¿Con qué autoridad sanaba Jesús en el día de reposo
infringiendo la ley, preguntaban los escribas y fariseos. La gente que le rodeaba se quedaba atónito, sin saber la respuesta. Pero tú y yo sabemos que esa autoridad proviene del Padre, que está en el trono celestial. La autoridad de Jesús fue cuestionada en varias ocasiones por los líderes religiosos de ese tiempo, quienes no lo reconocían como el Hijo de Dios hecho hombre. Esto lo vemos en Mateo 21, del 23 al 27. Su autoridad venía del Padre. Jesús había sido enviado a este mundo con una misión. Por tal motivo, el Padre le otorgó toda potestad en el cielo y en la tierra para reprender, enseñar, sanar, liberar y en su conjunto establecer los nuevos preceptos del reino de los cielos y los lineamientos para la iglesia. En su contexto, nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad para establecer el gran mandamiento y tiene bien advertirnos de las señales antes de su segunda venida, a fin de que no estemos en tinieblas, sino que esperemos confiadamente su glorioso regreso. En Mateo 21, del 12 al 13, vemos que Jesús mostró su autoridad cuando volteó la mesa y reprendió a los mercaderes en el templo. Posteriormente, los principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron que con qué autoridad hacía esas cosas. Jesús no le respondió directamente, pero obviamente su autoridad vino del cielo y no de los hombres. Por esta razón, Jesús tenía autoridad para hacer estas cosas y mucho más. En otro momento, en Mateo 22, 34 al 40, los fariseos buscaron tentarle y Jesús nuevamente establece su autoridad sobre la ley, al resumirla en dos grandes mandamientos. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, con la autoridad que le había dado el Padre, Jesús resume toda la ley. En realidad, Jesús no cambió la ley, sino que la eleva a un nuevo nivel, donde no solo cuentan los hechos, sino las motivaciones e intenciones del corazón. Cristo tiene la autoridad de ser la cabeza de la iglesia y de establecer la gran comisión. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y cumpliendo la gran comisión? Esto debe de ser nuestra misión y visión hasta el día que Él regrese en gloria. Hola hermanos, me da gusto saludarlos. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir una porción de la palabra de Dios en relación a esta Semana Santa que estamos por empezar y también a esta Pascua.
La palabra Pascua quiere decir paso o salto, y también tiene su origen en el libro del Éxodo, en donde narra la marcha que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, después de haber estado en cautiverio. Otra porción de la palabra también que dice en Mateo 26 es el lavamiento de pies. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿quién será el mayor cuando tú partas? Y dijo Jesús, el mayor es el que va a servir y no el que se sienta en la mesa. Esa es una enseñanza que tenemos por siempre, que nosotros tenemos que ser los que servimos para poder ser los primeros. El siervo es el primero, no el que se sienta a la mesa. Después, otra porción de la palabra de Dios habla también en Mateo sobre el Getsemaní. Getsemaní es el jardín donde Jesús oró antes de ser aprehendido. El Getsemaní está a los pies del Monte de los Olivos. Jesús sabía lo que venía. Tomó a Pedro y a dos de ahí y se los llevó a orar con él. Después los encontró dormidos y les dijo, velad y orad. Que no nos encuentre Jesús dormidos, hermanos, en la situación que nosotros tenemos que estar continuamente orando, como dice su palabra, orad sin cesar. Después otra porción de la palabra de Dios también nos habla. Una de las formas que podemos y tenemos obligación es que tenemos que ser misericordiosos y que tenemos que ser también entendidos de lo que la palabra de Dios nos muestra y de lo que Jesús en sus misericordias nos dejó para que pudiéramos llevar a cabo, que pudiéramos hacer esas obras que Jesús nos dejó. Orad sin cesar, ser humildes para querer ser los primeros y también reconocer la misericordia de Jesús al llamarnos también a nosotros amigos. Y tengamos muy en claro, hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sigamos orando y sigamos guardando la palabra de Dios en estos días de Semana Santa. Sigamos reconociendo que Jesús dio su vida por nosotros, aún sin merecerla. Aún sin merecer ese perdón, Jesús nos perdonó y nos salvó. Dios les guarde, hermanos, y selle en su corazón el amor, la misericordia de Jesús en estos días. Dios los bendiga. El juicio a Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Muchos testigos falsos se presentaban. Al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué os parece? Respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, hasta hoy día llamado campo de sangre. Jesús pues estaba de pie delante de Pilato y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Jesús no respondió ni una palabra. En el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador soltaba al pueblo a un preso. Y reunidos ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo Pilato les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. La crucifixión de Jesús, un acontecimiento muy relevante para toda la humanidad y no se diga para el cristianismo. Es tan importante que lo mencionan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay unos acontecimientos al entorno de esto que quiero comentarles. La lamentación de mujeres. Le seguía mucha gente, una gran multitud del pueblo. Las mujeres lloraban y hacían lamentación por él.
Al ver sus lágrimas y al oír su llanto y lamento por él, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué les quiso decir el Señor con esto? Que ellas deberían de llorar por sus pecados que habían cometido, que hicieron necesario que Él sufriera y muriera para salvarlas. Otro acontecimiento: le ofrecieron vino a Jesús en Mateo 27:34. Los soldados le ofrecieron vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó, se negó a beberla. No está claro por qué quisieron darle eso de tomar, pero él, al probarlo, lo rechazó. El Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En Mateo 27:35-38, en un lugar... La muerte del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena la tierra se cubrió de tinieblas. Que cerca de la hora novena el Señor Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente que estaba cerca se arremolineó y dijo: vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero el Señor Jesús volvió a clamar y entregó su espíritu. Dice que en ese momento el velo del templo se rompió. Hubo un terremoto. Se abrieron algunos sepulcros y algunos santos que dormían se levantaron. Al ver todas estas cosas que acontecieron, había un centurión romano cerca de allí que clamó y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cerca del anochecer se acercó un hombre con Pilatos, Jesús de Arimatea, a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Fue bajado y puesto en una tumba nueva. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que las palabras proféticas de Jesús en la cruz se cumplieron, 28 para ser exactos. Que aún gente incrédula como el centurión romano pudo creer ante tantas señales que se presentaron que Jesús era el Hijo de Dios. Y que el velo del templo se rompiera es una señal clara de que nosotros ahora tenemos acceso al mismo Padre, al mismo lugar santísimo, por medio del sacrificio del Señor Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Amén. El sacrificio físico y la muerte de Jesús en la cruz será la historia más grande jamás contada. Nunca habrá otra cosa más importante ni con mayor significado que podamos ver en esta vida. A través de la muerte de Jesús, Dios expresó sin lugar a dudas su más profundo amor por todos y cada uno de nosotros. Fue azotado por nuestros pecados, nuestras rebeliones y finalmente dio su sangre para reconciliarnos con el Padre, ofreciéndose a sí mismo para darnos salvación, para que todos los que entregan su vida a Él puedan ser perdonados, libres de las cadenas que les atan y tengan vida eterna. Había un joven que estudiaba en un seminario. Era un muchacho muy entregado a Dios, de gran testimonio. La gente lo admiraba mucho. Y un día varias personas se acercaron a él y le preguntaron que por qué llevaba esa vida de tanta entrega y comunión con Dios. Sin pensarlo mucho, rápidamente él les dice: cuando yo estaba a punto de nacer, hubo complicaciones muy serias, muy graves.
a tal grado que el doctor fue a hablar con mi padre en una sala de espera muy cerca que estaba por ahí, el quirófano, y le dijo: Señor, quiero decirle algo. No hay esperanza. No podemos salvar a los dos. Usted tendrá que decidir a quién salvamos, a su esposa o a su hijo. ¿Imaginas qué pregunta tan más difícil? No puedo imaginarme lo que mi padre sintió en ese momento, exclama el joven. Cuando el médico viene y le pregunta: ¿a quién salvamos? ¿A quién salvamos? Sin vacilar ni un momento, mi padre dijo: salve a mi esposa, sálvela por favor. Mi madre alcanzó a oír la conversación y a gran voz y entre lágrimas y sollozos, lo más fuerte que pudo, dijo: no, por favor, no hagan eso, no hagan eso, salven a mi hijo. Ahora, comenta el joven, yo estoy vivo por ella, porque estuvo dispuesta a dar su vida por mí. Y por más cosas que pueda hacer en este mundo, nunca podré pagar todo lo que ella hizo. O es decir, si no hubiera sido por el sacrificio que esta madre hizo por su hijo en este momento cuando estaba por nacer, él no tendría vida. Y estuvo dispuesta a dar su vida por él. Jesús pudo haber ascendido y haber evitado la cruz porque era un hombre justo, era el Hijo de Dios, pero él sabía que había venido a cumplir una misión, la más grande y la más maravillosa misión. Él vino para redimirnos, vino para rescatarnos, vino para reconciliarnos con Dios y librarnos de las garras del pecado. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. Lo más tremendo es que la muerte no le pudo retener. Derrotó a Satanás y en ese momento glorioso en la cruz exclamó y dijo: consumado es. Consumado es. Misión cumplida. Se ganó la batalla. Y así dice la palabra que ascendió a la diestra del Padre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No más cadenas que te tengan atado. Las cadenas que me ataban y ahora están a mis pies. Han sido rotas. Somos libres. El precio ya ha sido pagado. Vamos a orar. Padre, queremos ver tu gloria. Revélanos tu gloria, porque cuando vemos tu gloria somos transformados, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo quiere que en estos días nosotros nos volvamos a ti, abriendo nuestros ojos y conociendo quién eres y lo que has hecho por nosotros. En ti hay poder, en tu nombre hay poder. En tu nombre los demonios tiemblan, los enfermos son sanados. En tu nombre los muertos son resucitados. Padre, te pedimos que podamos quitar de nuestra cabeza la imagen de Jesús como un rey rechazado, frustrado, porque sabemos que todo estaba hecho de acuerdo a tu sabiduría, a tu plan, y todas las cosas han ayudado para bien, pues se desarrolló tu plan eterno. Te pido, Padre, que nos ayudes a ver a Jesús en todo el resplandor de su gloria. Señor, que a través de tu palabra empieces a revelarnos de nuevo tu grandeza,
tu poder, la gloria de tu Hijo, para darte siempre toda la honra y toda la gloria que te mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.